Pueden ir a ver el segundo tiempo si quieren. Efectivamente, yo soy, que Dios dice que soy, yo tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice. Sobre todo ustedes están en una batalla con las huestes, que soy su hijo, ¿no? Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y tengo todo su respaldo de Él, su favor conmigo, ¿no? Y yo puedo ser lo que Él dice que puedo ser, hijo. Y Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Cuando tengan, amén, cuando tengan un problema de salud inclusive. ¿Está bien? Susurros que aumentan nuestra fe. En mi introducción, les hago esta pregunta. ¿A qué edad comenzaron a hablar tus hijos y cuál fue su primera palabra? ¿A qué edad comenzó a hablar Davidcito? Benjamín, ¿a qué edad comenzó a hablar? Todavía no. Pero ya dice una primera palabra, además de teta y caca. No sé. ¿A qué edad normalmente comienzan los niños a hablar? ¿A qué edad? Como al año y medio. Elena comenzó a hablar de los 3 meses, ya sabía la tabla de multiplicar. Al año ya sabía la tabla de multiplicar. Elena, a los 2 años ya sabe el WhatsApp sin celular. ¿Cuál es la primera palabra que suelen decir los niños? Mamá o papá, normalmente. Sí, teta, ¿no? ¿Por qué? Yo tenía mi taza una taza negra con agua, ya no supe dónde la dejé. ¿Por qué es esa su primera palabra? A ver, los quiero aquí en atención. ¿Por qué es su primera palabra? Porque es con el que más tiene contacto. Okay. ¿Más respuestas? ¿Por qué es la primera palabra? ¿Por qué? Porque es la palabra que más, de pronto, que nos interesa. Mírame. Sí, las dos, por favor. Al que le interesa, ¿no? Papá o mamá. Papá. Sí. Di papá. Papá, y el niño te queda mirando y papá. Mira. Papá. O mamá, ¿no? Mamá, dependiendo. Pero con quien más pasan tiempo y a quien más le interesa, está friega y friega, o jode, o insiste. Papá. A ver, diga conmigo. Papá. ¿Se acuerdan? Sí. Papá. Mamá. ¿Cuáles son los factores que influyen para que esa palabra se repita? La insistencia, sí. La estimulación, por supuesto. Y voy a entrar en detalle. ¿Han oído hablar del factor tomatis? Este es un sarcasmo, por supuesto. Seguro ya has echado su salsa de tomatis, pero no es. Tomatis es Alfred Tomatis, así se apellida. Alfred Tomatis es un médico otorrinolaringólogo. Él de Francia, y le dieron una medalla porque descubrió las 3 leyes sobre el oído y la voz. Y déjenme decírselas. La primera, la voz solo puede expresar lo que el oído logra escuchar. La voz solo puede declarar lo que el oído alcanza a escuchar. De ahí las personas que están sordomudas o tartamudas, sordomudos o mudos porque tienen un problema auditivo. La voz solo puede declarar lo que escucha. ¿Sí? La segunda ley es: cuando el oído desarrolla la habilidad de oír correctamente las frecuencias sonoras que antes no percibía, la persona puede ahora reproducirlas con más fidelidad y más seguridad. Entonces, el oído tiene problemas para detectar ciertas frecuencias sonoras por la razón que sea, ¿no? Por problemas de nacimiento, porque un cohete te explotó cerca, o por flojera simplemente también, ¿no?
¿Cómo? No hay estímulos, ¿sí? Todo el tiempo es estar estimulando y estimulando. Y la tercera, la continua repetición de oír y expresar genera confianza y empoderamiento. Oigo y expreso, oigo y expreso, oigo y expreso, genera empoderamiento. ¿Sí? De hecho, les he compartido a ustedes un principio. Si solamente ahorita estás escuchando y viendo, tú vas a retener el 20%, nada más. ¿Sí? Si tú tomas notas, entonces tú retienes el 40%, y si le compartes a alguien lo que escuchaste hoy, inclusive esto del efecto tomates, tú vas a retener el 80%. Entonces vas a acordar, espero que se acuerden del efecto tomates, y no de como un tomate, sino como Alfred Tomates. ¿Cuál es la aplicación de estos descubrimientos? Primero, a partir de este descubrimiento se desarrollaron aparatos auditivos para lograr que las personas oyeran mejor. ¿Sí? Aquí estaba el problema, entre aquí y acá. Entonces desarrollaron aparatos auditivos, ciertas dinámicas técnicas para que, o cirugías para que oyera mejor. Entonces, al oír mejor, la persona puede fluir más y decir más palabras. Si los niños van, esa es la situación, escuchan, cada vez tienen más palabras en su léxico, ¿sí? Cada vez más palabras, ¿no? A partir de la socialización, a partir de oír. Otra, quien quiere aprender a cantar o cantar mejor, necesita aprender a tocar un instrumento o a tomar clases con alguien que sabe cantar. ¿Sí? Ed, ayúdeme, ahí quiero, es en la familiaridad de, si quieren cantar mejor o quieren cantar, ayuda mucho siempre si aprendes a tocar un instrumento, cualquiera de las dos cosas. O tocas un instrumento y a la par vas desarrollando empatas, o vas a clases de canto. Toca la nota de mi. Mi. No, en serio, dejemos que Isaac, a ver, dalo, Isaac. Tú, enfasen su voz. No, cálmate, cálmate, mi. Una vez más. Esta es la dinámica, ¿sí? Y conforme tú tienes tu instrumento, de hecho, para afinar tu guitarra, ¿sí? Las cuerdas mi, si, sol, re, la, mi, o sea, entonces tú pones el mi y el pon mi. Otra vez. Si no suena igual, está desafinado el instrumento. ¿Está bien? Si tu voz no suena igual, entonces está desafinada tu voz. Pero es en la familiaridad, la repetición, conforme tú vas a cantar mejor. Gracias, hijo. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Aprendido el concepto? Sí. Todos a cantar. ¿Me entendieron? Sí. Y lo que quiero aplicar hoy, este mismo efecto tomates, necesitas desarrollar la habilidad de oír a Dios para que aumente tu nivel de fe. Si tú no oyes a Dios, les puse ahí el concepto en la promoción de la predicación de hoy. Tu voz solo puede declarar de Dios lo que ha escuchado de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuanto más oyes palabra de Dios, más enriqueces, más vas a poder declarar palabra de Dios. Entonces, primera ley, la voz solo puede expresar lo que el oído logra escuchar.
Entonces, de nuevo, ¿cuál suele ser la primera palabra que emiten los bebés? Mamá o papá, a quien le importe más, ¿no? Ahora me salto con los nacidos de nuevo. ¿Cuál es la primera palabra de fe que emite un nacido de nuevo? Recuérdense a ver si antes de que avance yo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué marca que tú naciste de nuevo? ¿Se acuerdan su oración de fe? Sí. ¿Qué es lo que te pide que te está guiando? Que declares. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Y dice Romanos 10, 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, lo hemos hecho algunas veces. Y si no, tú cuando estás compartiéndole a alguien la importancia, así como que, mira, ya lo tienes aquí, como dicen, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Primero le hablas acerca de la importancia de que su vida sea transformada, y va a ser transformada en la medida que entrega su vida a Cristo, rinde su vida a Cristo. Dice Pablo a los romanos, si confiesas con tu boca, ¿qué cosa que tienes que confesar con tu boca? Que Jesús es el Señor. Ahora, confiesen con su boca esto mismo: Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a suceder? Y cuando esto sucedió, cuando escuchaste, te animaste por fe, esto es el primer paso de fe, y si quieres que tu vida cambie, quieres la paz de Dios, si quieres una vida nueva, sí, entonces confiesa que Jesús es el Señor. Entonces, ahí comienza nuestro nuevo nacimiento. La voz solo puede expresar lo que el oído logra escuchar. ¿Y cuántos ya han tenido encuentros con seres demoníacos? Levante su mano, ¿sí? de tener que reprender al demonio. ¿Sí? Señor, oro para que todos aquí tengan encuentros con los demonios, experimenten ese poder que fluye de nuestras rugas. Señor, que les jalen la cobija, que oigan ruido, que se les erice la piel, y que con miedo y todo, haciéndose pipí, todo, digan: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas ahora. Amén. Por los que hemos tenido esa experiencia, y al principio es una muy displacentera experiencia, pero después una muy grata experiencia de la autoridad que ejercimos. ¿Por qué? ¿Por qué lo declaraste? ¿Por qué dijiste en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Porque lo oíste? Porque lo oíste en una predicación. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y lo oíste por más de una vez. ¿Sí? Lo pronunciaste por fe, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Déjenme traer a memoria dos casos, uno muy antiguo y uno más fresco, con el permiso de los que hoy están aquí. Mi mamá, cuando mi hermano Lucio estaba pequeñito, tendría, yo creo que la edad como de Elena, y como les he dicho, como mi papá siempre fue de campo y de insecticida, herbicida, fulvidol, ¿dónde deja el frasco y el niño? Ese Samuelito es bien inquieto, todo toca, todo quiere. Así mi hermano Lucio, y pues le da un trago al fulvidol. Ya se imaginará cómo empezó a hacer estertores y empezar a babear. Y mi mamá, entre que lo que llevara a urgencias, se le ocurre la buena idea de darle un trago de aceite consagrado y orar. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo escuchó alguna vez? Y entonces, aquí quiero decir, a alguien le dijo a mi mamá: dale aceite y ora. Y mi mamá, en la desesperación, por la fe, por esa desesperación, lo hizo. Y mi hermano, hoy es un hombre, llegó y sí le hicieron un lavado, pero
era, dicen, quién sabe, debió haber muerto, ¿no?, en el camino, ¿no? Hace poco, y me voy a tomar el atrevimiento de chequecito, cheque, ¿no? Se traga una pila, ¿sí? No sé si es chiquita o grande, ya te lo pongo aquí porque, las AA son más tranquilas, pero se tomó una AAA. Se tomó una AAA. Se la traga, ¿sí? Y ¿cómo surge el concepto de darle aceite consagrado? ¿Cómo se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? A Jesse. ¿Por qué? Le susurró, el Espíritu Santo le susurró, dale aceite consagrado. Y confía. Y le dieron aceite consagrado. Y ahí está Jacqueline. Ahí está. Sí, ahora ya le pueden dar clavos y nada más. Pero mientras... 4A, 5A. A partir de hoy anda más inquieto porque se tomó una AAA. Está lleno de energía. Sí. Y era de esas del conejito, era de esas de la serie. Sin fe y sin café es imposible agradar a Dios. Nunca lo olvides. ¿Por qué son posibles esos milagros? Porque primero se escucha. La boca no puede declarar lo que primero no escuchó. ¿Ven la importancia de escuchar? Y de escuchar palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. En algún momento de tu vida, lo que estás escuchando cada domingo aquí va a tener una vital importancia para que, de vida a muerte, para ti o para los que están contigo. ¿Amén? Me voy a ir a la tercera ley y voy a empezar a hablar acerca de esto. La continua repetición de oír y expresar genera confianza y genera empoderamiento. O sea, cuanto más oyes y repites, cada vez te sientes más confiado porque dices, sí funciona. Sí funciona, maná, sí funciona. ¿Sí? A Tomatis le despertó la curiosidad que supo de un hombre que estaba cerca de un cantante de ópera y cantó con toda injundia que le truena el oído. Cantante de ópera. ¿Sí? Estaba prácticamente a 1 metro, ¿no? A menos de 1 metro. Cuidado con estar cerca de alguien que está ensayando que canta ópera. Los cantantes de ópera pueden generar sonidos que afectan severamente a los que están cerca de ellos hasta en 1 metro de distancia. Generan 140 decibeles en su voz. 140 decibeles un cantante de ópera. Este sonido es más fuerte que el de la turbina de un avión militar. ¿Ubican quién es él? No es Jonathan ni tampoco es Adrián. Digo por el barbudo, ¿verdad? Es Luciano. Oh, perdone. Por alguna razón, no. Bueno. ¿Sabe por qué se perdieron estos datos? Ok. Un susurro emite 15 decibeles. En la diapositiva anterior, que no sé qué pasó, habla de cómo el cachalote, la ballena, emite 200 decibeles. ¿Sí? Una voz normal, así como, ustedes están hablando, emite 60 decibeles en promedio. ¿Sí? Ya vimos que la voz de un cantante emite 140 decibeles. Un concierto de ópera
de rock, perdón, un concierto de rock, sobre todo el bajo, tocando el bajo, alcanza hasta los 180 decibeles y trastorna la frecuencia cardíaca de los que están presentes. Si alguien presente en un concierto de rock tiene problemas del corazón, si una mujer está embarazada, su bebito puede morir. Si va una mujer joven, está embarazada, o no se da cuenta que está embarazada, o es irracional, va a un concierto de rock y su bebito puede morir, ¿sí? Por el desfase del sonido del bajo, ¿no? Por los 180 decibeles que emite. A 200 decibeles una persona muere. ¿Sí? Muere, se trastorna su frecuencia cardíaca. Y un susurro emite 15 decibeles. Un susurro es el sonido que brota al hablar casi con el aliento. Muy poco se usan las cuerdas vocales. Para que puedas oír los susurros necesitas mucha atención y discriminar los distractores. Lamentablemente, para nosotros Dios suele hablar al hombre a través de susurros. Regreso con el concepto. Un niño aprende a identificar la voz de su mamá entre cientos de voces. El niño fueron a traerlo al kinder, por ejemplo, ¿no? O a la guardería, ¿no? Y está la habladuría de las mamás, bla, 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 pero el niño identifica la voz de su mamá. Pero para que identifique la voz de su mamá, ese niño estuvo expuesto a los susurros de su mamá decenas de horas y horas y horas y horas de su mamá hablándole al oído, hablándole de cerquita, mi hijo, te amo, mi corazón, eres mi tesoro, mi mejorquita, bla, 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 bla. Sí. Y entonces el niño, con tanta exposición, discrimina los ruidos, los sonidos ajenos, cuando se trata de identificar, ya tiene bien conectada la voz de su mamá. ¿Sí? Mami, 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 mami. El efecto Tomates dice que solo puede tu voz expresar lo que el oído logra escuchar. Entonces, por eso hay mucho creyente que no ha desarrollado autoridad para hablar lo que Dios ha hablado, porque no saben oír el susurro de Dios. O sea, Dios dice, habla y habla y habla y habla continuamente. Digo, su palabra está ahí escrita. Y su palabra, primero está escrita. Segundo, se declara cada domingo, en cada predicación que tú escuchas. Digo, aquí o en otras conferencias, ¿no? Entonces, Dios sigue hablando, pero inclusive aquí algunos de ustedes están con el celular. Yo los observo con el celular, ¿sí? Están, de verdad, varios, los observo, están aquí, me siento ahí, ¿qué están haciendo con su celular? En serio, perdónenme que se los diga, ¿no? ¿Qué están atendiendo su celular? Entiendo si no sé, no lo puedo entender, pues, pero necesitas discriminar todos los distractores. ¿Sí? Si quieres oír a Dios, si no, llegaste, sentaste y tú te fuiste como si nada. Al no saber oír la voz de Dios, dependen de la seguridad y autoridad de los que sí oyen a Dios. ¿Sí? Y entonces, tú le estás pidiendo favores continuamente al que sí oye la voz de Dios y vas con él y le dices, ¿qué dice Dios? Pregúntale a Dios, ¿Dios dirá esto? ¿Dios me podrá hacer esto? Y es como va, y decirle, a ti que sí te oye Dios, pídele por mí. A ti sí te oye. Y por supuesto tú oyes la voz de Dios. ¿Sí? Vivir sin tener la confianza de que lo que digan en el nombre de Dios funcione es vivir en el favor de Dios. Ahora, déjenme me amplío un poquito. ¿Qué es vivir en el favor de Dios? Bueno, vivir en el favor de Dios es vivir cruzando los dedos, deseando que suceda eso, que quiero que suceda y me saque de apuros. Que me contraten, que me contraten, que me contraten.
Que me suban el sueldo, que me suban el sueldo, que me suban el sueldo. Que me saque la lotería, que me saque le compré un raspadito de 10 pesos en la Soriana. Ay, yeah. Que mi hija gane la beca, que mi hija tenga la beca, que mi hijo tenga la beca. ¿Qué tiempo para que? Que alguien se fije en mí, que alguien se fije en mí, quiera ser mi pareja. Oh, sí, Señor. Pero que tenga dinero, que tenga coches. No que sea cualquier vato, cualquier bata, no que tenga. Que tenga cash. Vivir en el favor de Dios es la intervención divina tocando gente, moviendo circunstancias, abriendo puertas para que tú salgas favorecido, pero no por tu fe, porque no tienes fe, sino por la fe de otros que oyen a Dios y que interceden a Dios por ti. Confieso que muchos años de mi vida viví en el favor de Dios. Mi abuela y después mi madre intercedían por mí todo el tiempo. Mi abuela orando, estoy orando por ti, hijo. Y luego sabía que yo salía de viaje, luego yo la iba a ver. ¿Y cuándo llegaste, hijo? No, pues llegué ayer. Ay, hijo, yo todavía sigo orando por ti, que tú creyendo que estás allá en la sierra. Y me sentía mal, ¿verdad? Porque mi abuela estaba orando por mí, ¿no? Pero dado que estaba intercediendo por mí, mire, libre de muchos peligros, ¿no? Vivir del favor de Dios es cuando Dios abre una puerta, te contratan, les caes bien, te perdonan la deuda, no te pasó nada en el accidente, ¿sí? Estás viviendo del favor de Dios, no por tu fe. Tú no oras, tú no lees tu Biblia, tú casi no te congregas, tú ofrendas cada que, y si no vienes, pues ya te ahorraste la ofrenda de ese domingo, ¿no? Seamos honestos. Que no vengas doble. Luego le vas a Argentina, ¿no? Vivir dependiendo del favor de Dios es depender de la intercesión de otros. Tu papá, tu mamá, tu abuela, tus amigos están orando por ti, tu pastor que está orando por ti. Vivir dependiendo del favor de Dios es que te dan ese empleo que por ahora no tienes, regresas con bien de ese viaje, que salgas bien de esa cirugía en la que te metieron, y está bien, de verdad, cuando oramos por la gente que está, Dios nos manda a interceder por los demás, ¿sí? Pero es muy, muy diferente cuando tú estás en la sala de cirugía y tú dices, en ti confío, Señor, en tus manos estoy, en tus manos están mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, guía. Y tú estás, por supuesto que la oración de todos ayuda, pero tú tienes una conexión directa con Él y estás en una relación continua con Él. ¿Están conmigo? Sí. Para recibir los favores de Dios, tú no tienes que hacer nada, no tienes que forzarte a crecer tu fe, solo lo recibes, porque además Dios te ama y con amor incondicional, y eres su hijo, ¿sí? No eres fiel a Él, pero pues tu mamá sí ora por ti. ¿Recordarán a Pablo? Un joven, en aquel entonces, déjenme traer de nuevo colación su testimonio. Yo llegaba a visitar a sus papás para hacerlos crecer en la fe, y él escuchaba y se escapaba por otro lado. Nos vemos, hermano, nos vemos. Y decía su mamá, ay, mi hijo, ¿cuándo va a entender? Y le invitaba. Era un juniorcito, su moto. Tiene un accidente. Va en su moto ahí de los alcanfores, ahí de la glorieta de Las Palmas, hacia allá, da la vuelta en su moto, su supermoto, derrapa,
¿sí? Él se quiere parar y no puede parar. Cuando se da cuenta, pues tiene su pie colgando, solo le queda el muñón, lo sostiene, ¿no? Llega la ambulancia, lo llevan al hospital y él, en lo que lo duermen, no se hacen para operarlo. Y eso lo dio como testimonio, él lo dio como testimonio, ¿no? Por eso me atrevo a decirlo. Oyó a los médicos decir, a ver si podemos recuperar su pie porque está muy contaminado el hueso y la carne. Entonces, Señor, no quiero perder mi pie, no quiero perder. Él lo dijo. Dice, mientras que me estoy durmiendo con la anestesia, veo una presencia luminosa que me dice, voy a impedir que tu pie se pierda, porque tus padres, por amor a tus padres. Efectivamente no perdió su pie. O sea, y después empezó a congregarse, pero él, si no perdió su pie, fue por el favor de Dios. A raíz de la intercesión continua de sus padres. Valga, no es mi tema, pero no dejemos de interceder por nuestros hijos. ¿Amén? No es mi tema. Si yo tengo un accidente automovilístico y todo queda destruido menos yo, eso es el favor de Dios. Ok. Los creyentes suelen abusar del favor de Dios. Y te sientes fatal, te mueres, y te sube la presión, los triglicéridos, el colesterol, y dices, Dios, me siento que me muero. Por favor, Señor, que se me bajen los triglicéridos y el colesterol. Y Dios dice, bájale las hamburguesas y bájale el refresco. Pero pues no lo oyen, demasiado, oyen demasiado su corazón, siente que les falta, sí. Igual, Señor, ya vinieron a ver los de Lecta, los de Coppel, los goteros de Colombia, Señor, ya, por favor, Señor, hazme el favor, Señor. Lo que no escuchan es la voz de Dios diciendo, deja de comprar el amor de los demás y diezma, y te voy a sacar adelante. Pero eso no lo escuchan. Quieren seguir viviendo del favor de Dios. Ahí te encargo, ora por mí, porque ya me siguen por donde quiera. Salinas, Pliego, él mismo llegó a tocar mi puerta. Señor, ya ni las cocas le fían en la tienda, ya, pues, no pagan, ¿verdad? Los creyentes abusan de pedirle a Dios su favor porque no quieren esforzarse en oír su voz. Digan, ay. Sí, claro, sí. Vivir en el favor de Dios o vivir oyendo la voz de Dios son dos contrastes muy impresionantes. Oír la voz de Dios con más frecuencia nos mete a la dimensión de provocar milagros, de ver milagros. El que mi mamá escuchara la voz de Dios, dale aceite consagrado, evitó, eso genera un milagro, ¿sí? Cuando Chequelín se traga la pila y aún le quedan mal las manos a la mamá, pero a él no le pasa nada, eso es provocar un milagro. Amén. Milagro de Dios es la intervención divina que suspende una ley natural para mostrar su gloria a través de nosotros, a favor de nosotros. Cuando por declarar lo que Dios dijo, porque lo oíste y te atreviste las 3 leyes de Tomatis, ¿sí? Puedes ver cómo un ciego recupera su vista. Aquí estoy yo como testimonio. Alguien sana de una parálisis, desaparece un cáncer, se detiene un veneno mortal que entró al cuerpo solo. ¿Sí? Amén, también, sí. Es lo que te atreves a declarar
con tu boca, pero porque lo oíste a Dios. De ahí la importancia de... y lamentablemente Dios, para nosotros es un susurro, el que no agarra su esto y... ¡Que le des aceite consagrado a tu hijo! No. Carajo, ¿cuándo vas a diezmar? A lo mejor funcionaría. Sí. Así hace falta que no despierte. ¿Por qué es tan difícil acceder a los milagros de Dios? Y todos necesitamos movernos en milagros, que es el nivel 3 de fe. Porque saber oír a Dios no es algo natural. Saber cantar bien no es algo natural, es una habilidad que se desarrolla. Saber tocar bien no es algo natural. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. En las vacaciones de verano, cuando chiquito, o sea, iba también a sus clases de piano, ¿no? Claro. ¿Sí? Después, poco a poco, la práctica y la práctica y la práctica. Entonces, saber oír a Dios no es algo natural, requiere disciplinar los sentidos, discriminar los afanes, los ruidos externos, las voces ajenas y las voces propias, mis pensamientos, porque a veces es cierto, estamos cantando, sea la gloria, debo 1,000 pesos, me van a ir a ver, sea la honra y el honor, ay, mañana tengo que ir a pagar, sea la gloria. No solo son los ruidos ajenos, son mis propios ruidos de mis pensamientos. Todo eso, lo externo y lo interno, nos impide oír el susurro de Dios, y lamentablemente Dios habla a través de susurros. Por ejemplo, ahorita están volteando a ver lo que dice Sam y se están perdiendo lo que yo digo. ¿Sí? ¿Verdad? Era a propósito, le dije a Sam, entras en ese momento, empiezas a hablar y para que todos se den cuenta cómo estabas hablando, y entonces están, pero ya Samuel, ya ve para allá. Estos son la disciplina que tienes que tener aquí, y dijo Jesús, tú cuando quieras hablar conmigo, métete a tu cuarto, ¿sí? Cierra la puerta, ¿sí? Dice, y lo que yo te diga a ti en secreto, lo vas a poder decir en público. Y no uses vanas repeticiones, ¿sí? No hagas voces como los que creen que por su vana manera de hablar, su palabrería, yo los voy a escuchar. Oh, Señor Altísimo, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, ya sabes lo que quiero, Señor. Y Jesús dijo, así no funciona. ¿Sí? Habla y luego escúchame. Porque es cierto, no es cierto, le pedimos, ya va a empezar el mundial, ya, vámonos. Y Dios te iba a decir, y se quedó así como, hijo, ya es el mundial, a la 1 de la tarde, ya es el mundial, ya. Leen bien, pero creo que nadie lo leyó, y les voy a pedir, de favor. Ya, tu pregunta. Me encanta ese libro, ¿sí? De verdad, léanlo, se los envié, lo subí, imprímanlo, léanlo. ¿Sí? Cuando entra al castillo del silencio, ¿sí? Porque el caballero habla hasta por los codos,
Habla y habla y habla y habla. Y algo que tiene que aprender es a callar para oír. ¿Sí? ¿Sí? Inclusive en estas hojas, ese capítulo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, si lo leíste, dice Ángel. No, ese no fue. Yo era el capítulo de Memí Pingüín. Se encuentra ahí a su rey, a quien servía. Rey, pues yo también estoy aquí tratando de afinar mi vida. ¿Y le parece si estamos juntos mientras atravesamos este castillo del silencio? No, así, él dice, no, así no funciona. Así, tienes que entrarle tú. ¿No? Y él se desespera porque ya quiere pasar a salir de ahí. ¿Sí? Hasta que no aprende que tiene que escuchar, quedarse callado y distinguir los sonidos y no tener miedo a estar solo y en silencio. Es como se da cuenta, ya se abrió la puerta y ya quedó atrás el castillo del silencio. Ahora vamos por el castillo del conocimiento. Pero sinceramente, ¿cuántos lo han leído? Sinceramente, léanlo. Ya está ahí, imprímanlo, léanlo. Lo estás leyendo y te quedas picado. ¿Cómo va a salir el castillo del silencio? Ya salió. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le va a ir? Así como las buenas series, ¿verdad? Tiene, no sé, por ejemplo, la ley de Moisés, y te avientas otro capítulo, no, y dices, ya nomás veo qué pasó, si se murió o no se murió, y no puedo quedar así. Les encargo esto. Sí. A ver, digan conmigo, sí. ¿Van a leer el libro? Sí. Así que, lamentablemente para nosotros Dios suele hablar en susurros. Y para que cada vez más oigas la voz de Dios, tienes que desarrollar la habilidad. Y para esto primero tienes que desearlo, por supuesto. Y aprender a estar en calma. Quiero meterme al pasaje que les pedí que leyeran. Elías perdió el sentido de su vida. No sabe qué va a pasar con su vida. Está frustrado, está decepcionado. Y él sabe, porque todas las cosas que hizo antes fue porque oyó la voz de Dios. Dios le dijo, muévete para acá. Ve. ¿Quién fue el que se fue con la viuda de Sarepta? Dios le dijo, vete para allá. Y después, la sequía, vete a aquella cueva. ¿Y qué? Allá voy a mandar a los cuervos. Después, ya salte de aquí. Él estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Pero llega un momento que ya no oye la voz de Dios. Y yo necesito oír la voz de Dios. Y necesito irme a aposentar, necesito ir a buscar a Dios y que me diga que ya no estoy escuchando su voz. ¿No? Elías había perdido el sentido de su vida. Por la fatiga crónica, por la desilusión y decepción ante los mínimos resultados desde su perspectiva. ¿Sí? Todo esto lo he hecho para el pueblo de Dios y bola de, no sé, desagradecidos. ¿Sí? Cuando él necesitaba ayuda, nadie. Y la poca valoración, pues es el trabajo, pues eso es profeta de Dios, y pues Dios le manda. A veces los que sirven, bueno, todo el tiempo necesitamos todos que nos afirmen y que nos agradezcan, ¿no? Gracias por el detallito de David y Fer, de celebrar de mi cumpleaños. Él dice la Biblia, ore por sus pastores y bendigan a sus pastores, ¿no? Y no lo estoy diciendo aquí porque yo falto de esto, pero es necesario. Elías le pasó que todo lo que hizo por el pueblo de Dios
nadie le agradeció. Y cuando necesitó que le apoyaran, quédate aquí, escóndete, y no, Jezabel te anda buscando, no, vete de aquí. Se sintió muy desilusionado y aparte estaba con una fatiga crónica. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? Sí. ¿Alguna vez? Cansado. Hasta Jesús sería Romero, ¿verdad? Se aventó esa canción. Sediento de ti. ¿Cómo dice? Un desierto. Ahora lo mismo, pero afinado. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme. Ok, ya, cálmese. Si no van a salir de aquí todo. Pero es lo que pasó con Elías. Perdió el sentido de la vida. Necesitaba oír la voz de Dios una vez más para volverte a tener rumbo. ¿Por qué digo que perdió el sentido de la vida? Porque inclusive estaba deseando Morirlas. Y esto para nosotros, Elías paró todo. Necesito un encuentro con Dios. Parar todo. A veces todos necesitamos de cuando en cuando parar todo. A veces inclusive las vacaciones que tenemos, ¡ay, ¿dónde vamos a ir? Acapulco, sí, no, a Cancún, no, a Tulum, no, sí, y las maletas, y espérate, son vacaciones, pero vacaciones no significa agarra maletas y échale gasolina al coche, y a ver dónde, no, cálmese. Como la Semana Santa, Acapulco, la parrilla, sí, ¿a poco no? Cálmense. Se puede estar en quietud con Dios. Sí. Los trajes de baño, el bronceador, sí. Ya no me queda, ya subí 5 kilos de peso. Oh, sí. Pasamos a la Soriana. Sí. ¿Dónde quedó? Aquí está. Este es descafeinado, doble, expreso. Entonces, habla de las vacaciones, cuando sean vacaciones, también aprovechen para tener tiempos de aposentarse, de siquiera unos 2 días. Cálmense, oigan a Dios. ¿Sí? Entramos con el pasaje, 1 de Reyes 19:3. Algunos están diciendo, ¿qué hora es la palabra? Todo esto es la palabra, pero ahorita vamos a la escrita, al Logos. Recuerden, siempre cada domingo va a estar presente el Logos y el Rema. El Logos es la palabra escrita. El Rema es la palabra que es solo para ti, es el susurro de Dios que te dice, esto es para ti. Hasta ahorita ya ha habido algunos remas, supongo que sí, que Dios está diciendo, esto es para ti. Pero tienes que identificar esa vocecita de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Esto es para ti. ¿Sí? Eso es el rema. Pero vamos con el Logos. 1 de Reyes 19:3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿De quién tenía miedo? Elías, ¿de quién tenía miedo? De Jezabel. ¿Por qué? Que lo quería muerto. Sí. ¿Por qué? Porque le tumbó el negocio. Mató a sus profetas, les demostró a todos que Baal no era Dios. Los puso en ridículo. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Siempre traía ahí a su sirviente. Ya, déjame aquí, yo tengo que ir solo. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En otras versiones dice, porque no sé lo que mis padres esperaban de mí. En otras versiones dice, porque no sé lo que los demás esperaban de mí. Y muchas veces nos sentimos así. Sentimos que les fallamos a los demás. Es que no soy lo que mis hijos esperaban de mí.
Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: hey, levántate, come. Él le llevó una hamburguesa de Carl's Jr. con tocino, así. Ay, Dios, sí me ama. Sí. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, ¿no? Mira, y un jarro de agua de tamarindo. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo? Volvió a acostarse. ¿Qué necesitaba Elías? Necesitaba descansar. ¿Cómo se llama? Tiempo de hidratación. Sí. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. Se levantó, comió, bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Todos tenemos nuestro monte Sinaí. Para unos nuestro monte Sinaí pues es nuestra habitación, para otros veces súbete al cerro y ahí, o renta una habitación en una cabaña, una meca, pero no con una alberca y chicas con bikinis ahí paseando, por favor. Sí. Llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, a veces en nuestra desesperación queremos rápido decir: Elías, ¿qué haces aquí? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda comida y ahora me busca para matarme a mí también. A veces estamos tan desesperados que le decimos a Dios: el Señor le dijo: necesitas oír mi voz. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento, o sea, Dios no estaba hablando en el viento. Después del viento hubo un terremoto, el crujir, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, las llamas tronando, cuando como queman paja seca, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un, ¿qué cosa? Suave susurro. ¿Qué hubo? Un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, ¿dónde estaba Dios? En el viento, en el fuego, en el terremoto. Estaba en el suave susurro. Cuando Elías oyó, ¿qué oyó? El susurro de Dios. Se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces Dios lo dejó hablar. Ahora tienes que escuchar. Cuando has oído el susurro de Dios, estás listo para declarar con tu boca lo que Él te ha hablado. Cuando has oído el susurro de Dios, estás listo para declarar con tu boca lo que Él ha declarado. 1 Reyes 19:15. Entonces el Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegas allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú y unge a Eliseo para que tome tu lugar como mi profeta. Elías había perdido el sentido de su vida, dirección, rumbo, ¿sí? Y quería morirse. Y Dios le dijo: no, todavía no te vas conmigo. Todavía hay cosas que quiero que tú hagas y todavía voy a respaldarte en lo que quiero que hagas. Eso no sucedió al siguiente día, ¿verdad? Porque tenía que preparar a Eliseo. Sí, te vas a ir conmigo, sí estás cansado,
Pero primero unges aquí, unges allá y luego preparas al que te va a sustituir. Yo por eso pongo ahí, el ciclo divino se completa cuando declaras con tu boca lo que antes oyó tu oído en el susurro de Dios. Todo lo que Elías declaró con su boca, te unjo como rey, te unjo como profeta, lo escuchó de Dios. No, la primera ley de tomates, la boca solo puede expresar lo que tu oído es capaz. ¿Recuerdan los 3 niveles de fe? Hace 8 días. La poca fe, nivel 1, la gran fe, nivel 2, la fe perfecta, nivel 3. ¿Lo vieron, David? ¿Fernanda? ¿Lo vieron? ¿La predicación? Pues aquí digo. La gran fe es capaz de oír a Dios, dijimos el domingo pasado, y excluir todo lo demás. Se enfoca en Dios y no en lo que ve y oye, porque está arraigada en su palabra. En la gran fe están los milagros continuamente, o lo más frecuentemente posible. ¿Sabes que estás pasando del nivel 1 al nivel 2 cuando eres capaz de oír el susurro de Dios? Y sabes que estás pasando al nivel 3 cuando los milagros de Dios son cada vez más presentes en tu dinámica de vida. El domingo pasado yo les decía, ¿cuántos están en el nivel 2? ¿Cuántos están en el nivel 3? ¿Sí? Entonces, nivel 2, cuando yo ya escucho con más continuidad la voz de Dios, el susurro de Dios. Y cuando por mi boca empiezan a suceder milagros por lo que digo, los demonios empiezan a irse. Y todo es porque estoy ya teniendo más convivencia en el nivel 3 de fe. En esta escena tenemos 3 tipos de personajes, ¿no? El que buscaba el favor de Dios, que Jesús lo sanara, el que generaba los milagros, y los que estaban ya oyendo la voz de Dios. Sí. Yo decía, en el nivel 1 de fe, el domingo pasado, ahí empezamos todos, pero no se queden ahí. Necesitan pasar al segundo nivel y luego al tercer nivel. Así que entrénate a oír el susurro de Dios mientras la adoras, sin importar la voz del que está a tu lado o los ruidos cercanos. De verdad, el tiempo que estuvimos hace ratito y todos los domingos, el tiempo de adoración. ¿Qué era una de los cantos? El último canto, ¿cuál fue? Yeah. Cántalo un poquito. Solo el primer estrofa. Una vez más esa parte. Cántela conmigo. Cada día. Está en Cristo. Hasta ahí. Sí. Mientras la adoras y te concentras en adorarle, y no importa si el que está a tu lado canta bien o no canta bien, o si está subiendo ruido con sus sabritas que trajo y tiene hambre y ya está tronando ahí. Es una disciplina.
Cuando en la predicación necesitas estar atento, de verdad, su celular, Adiós, celular. páguenlos o pónganlos en vibrador, escuchen a Dios. Porque de pronto, mira, hace algunos años, varios años, estaba yo en un campamento juvenil. Y estaban adorando, estaban los jóvenes ahí adorando. Yo papaloteando por otro lado, mirando a las chicas, las hermanas bien guapas. Cierto. Pero estaba yo distraído. Y de pronto veo que por allá alguien está hablando en lenguas. Y por allá otro está hablando en lenguas. Y cada vez están hablando en lenguas. Y yo no, de verdad estaba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, Dios, me perdí. ¿Qué me perdí? Perdóname por estar distraído haciendo otras cosas. Y tócame, Señor. Tócame con desesperación. Tócame. ¿Sí? Y sentí como una descarga eléctrica aquí. ¿Sí? Y empecé a adorar. Y empecé a hablar en lenguas. Y a llorar. Cuando escuchas el sermón, de pronto una frase, una palabra, ya dejó de ser el logos y parece como de esas películas de ciencia ficción que saltan y se te clava, ¿sí? Y te dice, ese es el rema de Dios, te estoy hablando a ti, esto es para ti, escucha lo que te estoy diciendo. Este es el rema. Saltamos del logos al rema. Y sucede todos los domingos. Si no lo escuchas es porque no estás acostumbrado, porque no has entrenado. Dice Pablo, ¿cómo quisiera decirles los misterios, mis revelaciones? Pero todavía tengo que hablarles como a niños. Leche espiritual. Porque los que tienen acceso a las viandas, a las comidas fuertes, son los que tienen sus sentidos ejercitados, entrenados. Dios siempre sigue hablando y va a seguir hablando. Está hablando hoy, vas a hablar el próximo domingo. Cada que tú dices, necesito oír tu voz, Dios puede hablarte. Claro que sí, quiere hablarte. Mientras lees la Biblia, y entonces, en un momento dado, extasiado, ves como el logo saltó y se te clavó. Esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Y te aferras a eso. Termino con esto, repitiéndolo, y te voy a pedir que después de esto tengas unos segunditos de calma, porque Dios te habló hoy. En estas 40, 50 minutos Dios te habló. Primera ley, la voz solo puede expresar lo que el oído logra escuchar. Segunda ley, cuando el oído desarrolla la habilidad de oír correctamente las frecuencias sonoras que antes no percibía, la persona podrá ahora reproducirlas con más fidelidad y más seguridad. Entonces te paras con autoridad y dices, en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Sí? En el nombre de Jesús, sana mi hijo. Tercera ley, la continua repetición de oír y expresar, oír y expresar, oír y expresar, oír y expresar, genera confianza y genera empoderamiento. Ahora cierra tus ojos. Dije hace 8 días y lo ves en los salmos, Selah. Selah significa para todo. Y medita en lo que acabas de oír. Todo lo que dije hoy, de todo lo que dije hoy, Dios habló a ti algo. Medítalo.
atesóralo, guárdalo. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, gracias. Dile, Señor, gracias, porque hablaste, porque pude escuchar tus susurros. Cada que oigo tu voz me empodero. Ahora, si tú casi no escuchas la voz de Dios, también puedes decirle como Elías: Señor, necesito oír tu voz. Mi vida está perdiendo el rumbo, sentido. Yo necesito volver a oír tu voz. Tu voz nos cambia, Señor. Tu voz nos transforma. Tu voz nos da paz. Tu voz nos da autoridad. Gracias por tus susurros, Señor. Gracias, Dios. Te bendigo. Amén. Bendiga a Dios su regreso a casa, su pizza, lo que va a comer y cuánto va a gritar gol. ¿Bien? Nos vemos el próximo domingo. Dios me bendiga a Dios sus finanzas.